Buenos días, queridos estudiantes. En la actividad 3 vamos a ver una película. La película se llama Ágora y esta película nos va a servir para cerrar el tema que estábamos tratando, que era la Edad Media y la literatura que se gestó durante este periodo histórico, que como ustedes ya estudiaron, pues tuvo que ver mucho con una visión del mundo teocéntrica, todo girando en torno a Dios. Y vamos a ver en esta película cómo de pronto la perspectiva de la antigüedad era diferente a la de la Edad Media. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta actividad? Primero, visualizar la película. ¿Para qué? Para comprender de qué manera el Renacimiento volvió a la antigüedad. ¿Por qué en el Renacimiento se volvieron a los clásicos o a lo que se ha denominado como cultura grecolatina, que tiene que ver con el humanismo y con toda la cosmovisión griega, la manera de pensar, la manera de acceder al conocimiento? Entonces, en esta película ustedes van a poder observar eso, cómo se accedía al conocimiento de la antigüedad, pero esta película al menos va a situar cuando se empieza a formar el cristianismo como religión y de una u otra manera cómo el cristianismo sesgó ese conocimiento de la edad antigua. Y vamos a ir viendo que el Renacimiento lo que hace es volver a destacar los valores y la forma de pensar de la edad antigua. En nuestra línea del tiempo, como les estaba comentando, la película nos va a situar en este momento histórico, cuando antes de que caiga el Imperio Romano por las invasiones germanas, pero cuando también se empieza a consolidar el cristianismo como religión y se va a conformar lo que conocemos históricamente como el periodo de Edad Media. Sin embargo, ahorita vamos a profundizar en algunas características del Renacimiento, entonces picamos aquí donde dice Renacimiento. Listo, vamos a hablar de estas 4 características principales del Renacimiento en Italia, ¿no? Que son características generales de este periodo histórico. La primera y de pronto la más importante es el cambio de visión, de cosmovisión, que se conoce como antropocentrismo. Entonces damos clic acá y vamos a ver una pequeña comparación entre lo que era el teocentrismo y lo que es el antropocentrismo, que es la nueva manera de ver el mundo en el Renacimiento. Tengamos en cuenta que el teocentrismo de la Edad Media, el hombre estaba supeditado totalmente a Dios. La naturaleza y la sociedad también estaban supeditadas a Dios. Y lo único que importaba en ese momento histórico era la salvación. Por eso en la literatura los caballeros que peleaban por la iglesia eran muy importantes, porque ellos de una u otra manera estaban asegurando la salvación de su alma. Por otro lado, el antropocentrismo tiene una cosmovisión totalmente diferente. En este caso, el hombre es el centro de todas las cosas y la naturaleza y la sociedad están supeditadas es al hombre, al ser humano. Y el fin que tenemos como seres humanos es la gloria y el prestigio personal. Entonces, de acá definitivamente se saca totalmente esa visión de que todo gira alrededor de Dios y se pone el ser humano como el centro del mundo. Eso va a tener muchas implicaciones en todos los aspectos de la vida social. En ese sentido, la ciencia que más se va a desarrollar en el Renacimiento es la que nosotros conocemos como el humanismo. Entonces vamos a ver en qué consiste el humanismo. Básicamente es volver a los clásicos, en este caso a la filosofía griega, a la literatura griega también. Se vuelve de una otra manera a filósofos muy conocidos como Platón y Aristóteles y algunas escuelas presocráticas que de una u otra manera marcaron el pensamiento de la edad antigua. Entonces, de una u otra forma, en este momento la forma de pensar tiene que ver con esta filosofía que de cierta forma va a primar la razón, a poner la razón como algo muy importante en el Renacimiento, que va a tener que ver con el desarrollo de la sociedad en cuanto a inventos, formas de pensar, el arte y otras situaciones. Otra de las características más importantes, tal vez la que actualmente más se valora del Renacimiento, es ese espíritu artístico. Entonces vamos a clicar acá. Aquí vemos un collage de muchas obras del Renacimiento. Sin embargo, como este tema es tan amplio, vamos a ver un corto video
El periodo del Renacimiento cubre de finales del siglo XIV a principios del siglo XVI. El arte en esa época fue influenciado por el arte griego y religioso. La mayor parte del arte del Renacimiento surgió de artistas italianos. Miguel Ángel Buonarroti es conocido por la pintura en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Él pintó el mural recostado sobre su espalda, lo que le causó calambres horribles, dolores de cabeza y dolor de espalda. Uno de los paneles más famosos en el mural de la Capilla Sixtina es la imagen de Dios tocando la mano de Adán. Aun cuando Miguel Ángel es más conocido como pintor, raramente pintaba. La verdadera pasión de Miguel Ángel era crear esculturas. Algunas de sus famosas esculturas son La Piedad y el David. Leonardo da Vinci fue otro importante artista del Renacimiento. Su pintura más famosa y muy probablemente una de las más famosas de la historia es la Mona Lisa. Por siglos las personas han sido cautivadas por su sonrisa. Da Vinci también pintó el popular mural de la Última Cena de Jesús. Esta pintura se ha convertido en una muy conocida representación de Cristo antes de su crucifixión. Donato di Niccolo de Beto Bardi, o Donatello como también se le conoce, fue un escultor. Él fue comisionado a realizar mucho arte religioso para la Iglesia Católica. Él creó representaciones de antiguos santos de la Iglesia Católica y personajes de la Biblia. Jan van Eyck fue un pintor del Renacimiento en Holanda. Él creó el Políptico de Gante, que fue su obra de arte más popular y es considerada como una de las obras más importantes del arte religioso en todo el mundo. Es una de las primeras pinturas al óleo y mide 11 por 15 pies. Ha sido robado muchas veces a través de los siglos, incluyendo el ejército de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Pero afortunadamente en la actualidad es alojada en la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. Bueno, después de haber visto nuestro video, volvemos aquí a nuestra presentación. Entonces vamos a analizar la última característica del Renacimiento que estamos explicando en el día de hoy, que tiene que ver con el espíritu científico, que es consecuencia de ese antropocentrismo, de ese humanismo que se desencadena sobre todo en ese espíritu artístico y el espíritu científico. Entonces vamos a dar clic aquí y acá les presento algunos de los principales inventos del Renacimiento. Hay que tener en cuenta que en el Renacimiento surgieron muchos inventos, que había un espíritu científico en el que muchas personas querían hacer inventos, estaban investigando, estaban queriendo, con muchas ganas de acceder al conocimiento. Entonces por eso este periodo histórico es también tan importante. Aquí en un primer lugar les muestro el telescopio. Este es el telescopio de Galileo, que él lo que hizo fue mejorar el telescopio que había hecho Copérnico, lo hizo 30 veces más poderoso y con este telescopio pudo descubrir muchos planetas, entre ellos a Saturno. Aquí encontramos la imprenta. Este probablemente es uno de los inventos más revolucionarios del Renacimiento. ¿Y revolucionarios por qué? Porque no solo es un invento muy puntual, sino que el hecho de que se puedan imprimir los libros a gran escala hace también que las personas quieran aprender a leer y a escribir. Y entonces ese periodo, digamos que para que todas las personas aprendan a leer y a escribir, toma mucho tiempo, porque esto era un privilegio solo de los monarcas y de los clérigos. Entonces la imprenta de una u otra forma hizo que la persona común quisiera aprender a leer y a escribir. Este proceso dura aproximadamente 3 siglos. Sus consecuencias se van a ver en la Revolución Francesa, cuando definitivamente se tumba la monarquía, y básicamente esto también se conoce como un periodo de ilustración. Aquí vemos la brújula. Este invento ya se había inventado por los chinos, sin embargo en el Renacimiento se le hacen mejoras que precisamente pues van a aportar mucho a los descubrimientos que se hicieron en la época, entre esos el descubrimiento de América, que también ayudó bastante a seguir alimentando ese espíritu de conocimiento que había en la época renacentista. Aquí encontramos los planos del tornillo aéreo y el planeador de Leonardo da Vinci. Como ustedes saben, Leonardo da Vinci es muy conocido, muy famoso por una obra de pintura que se llama la Mona Lisa. Sin embargo, Leonardo da Vinci también se caracterizó por otros avances científicos, sobre todo en la medicina y en la ingeniería. Entonces, a pesar de que estos planos pues no fueron como inventos como tal,
sí sirvieron de base para lo que conocemos ahorita como el avión y el helicóptero para poderlos hacer. Y aquí les presento uno de los grandes inventos de la época que se vio muy marcado aquí en América, porque gracias a este invento pues pudieron doblegar a nuestros indígenas. La pólvora, que pues también era un invento chino, pero en el Renacimiento esta pólvora fue utilizada para la consolidación de armas. Entonces fue un recurso de guerra que definitivamente le dio mucho poder a Europa, y entre eso pues el poder de tener la victoria aquí en América Latina con las guerras que estaban sosteniendo con las culturas aborígenes. Este tema como también es muy importante, entonces también lo vamos a cerrar con un video corto en YouTube para que todos tengamos claro cuáles fueron esas características del espíritu científico. El Renacimiento fue también una época de grandes avances científicos, gracias a que muchos pensadores buscaron la explicación de los fenómenos naturales a partir de la razón y la experimentación. A esta nueva forma de pensamiento contribuyó la creación de la prensa tipográfica de plomo de Johannes Gutenberg, que fue decisiva para la difusión de las ideas. En tan solo 50 años se imprimieron más de 6.000 obras. Pintor, ingeniero, cocinero, arquitecto, filósofo y estudioso del cuerpo humano y del movimiento, Leonardo da Vinci representa el mejor ejemplo del creador renacentista. En astronomía se produjo toda una revolución cuando Nicolás Copérnico expuso la teoría heliocéntrica, que consideraba al Sol como el centro del universo y alrededor del cual giraban los planetas. El estudio de las órbitas de los planetas, realizado por Johannes Kepler, apuntaló la teoría de Copérnico, cuya defensa en Italia la llevó a cabo otro genio renacentista, Galileo Galilei, quien fue condenado por la Iglesia por sostener que la Tierra se movía alrededor del Sol. También se profundizó en el estudio del cuerpo humano. Miguel Servet, quien a la postre moriría en la hoguera, acusado de herejía, descubrió la circulación de la sangre. Y Andrés Besalio transformó el estudio de la anatomía al practicar la disección de cadáveres humanos. A lo largo de todo el Renacimiento, las ciencias y la tecnología avanzaron notablemente. Muchos de los inventos militares o marítimos se crearon a partir del descubrimiento de leyes de la física y del movimiento que aún hoy continúan vigentes. Bueno chicos, a grandes rasgos esas son las características del Renacimiento italiano. Entonces hay que tener en cuenta que el Renacimiento es un proceso histórico que surge en Italia, pero que tiene de una u otra manera un desarrollo diferente en cada uno de los países. En España, por ejemplo, el Renacimiento es muy diferente al italiano, que son características que vamos a empezar a estudiar en próximas actividades para comprender esos procesos literarios que se gestaron en este país durante este periodo histórico. Cabe anotar que es muy importante siempre tener en cuenta que los procesos históricos inciden de manera directa en los procesos literarios. Entonces, por eso siempre vamos a hacer un estudio general del contexto histórico para de cierta manera comprender cómo estos procesos históricos tienen que ver en el desarrollo artístico, cultural, literario de la sociedad. Entonces, espero que de esta manera tengan mayor claridad del tema y puedan hacer una muy buena reseña y que tengan en cuenta todos estos aspectos para la elaboración de la reseña. En la actividad van a encontrar todos los pasos para la elaboración de una reseña cinematográfica. En todo caso, si a ustedes les surgen alguna inquietud, los quiero invitar a que utilicemos el espacio de comentarios que está en el blog, porque eso nos permitiría hacer la clase un poco más interactiva. Para mí es muy difícil estar solucionando preguntas individuales, entonces por medio de ese espacio puedo dar solución, y si veo que hay mucha dificultad en el tema, pues hacer un video explicándolo, pero no hemos utilizado ese espacio que es de vital importancia para hacer estas clases un poco más interactivas. En todo caso,
Para la próxima actividad ustedes tienen el tiempo para entregar su trabajo. La idea es que lo estén entregando a más tardar el viernes, porque después tendremos una semana de receso y volveremos con una nueva actividad que ya va a tener que ver con el Renacimiento español y cómo se ve las características del Renacimiento en España y cómo se ven estas en los procesos literarios de España. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.